y el domingo a las 22 horas, hora argentina, los esperamos a través del canal de YouTube de Recoveco Records para el show virtual que vamos a hacer en apoyo al pueblo colombiano, con la banda en vivo, con sorpresas y con un montón de cosas más. Seba, vos has sido corresponsal de guerra, has sido y sos docente de comunicación popular en la prestigiosa Universidad de La Plata, has recorrido el mundo, has trabajado en Telesur, sos director del portal daturgente.com y podría seguir con una larga lista, pero sos el corresponsal de Hispan TV en la República Argentina. Hispan TV, este canal que la mayoría de los que están del otro lado lo conocen. Y en las últimas horas me vienen preguntando mucho por una situación que ocurrió, que dejó a más de uno con la boca abierta, algo impredecible por un lado y totalmente inusual, que es que uno de los programas más importantes de la señal, detrás de La Razón, pierde a su conductor o su conductor se va. Estamos hablando de La Madrid, de La Madrid, y ahora hay dos programas, un Detrás de la Razón de Hispan TV y un Detrás de la Razón de YouTube, podríamos decir. Yo no sé si es la primera vez en la historia de la televisión que ocurre una cosa así, y quería saber si estabas al tanto y cuál es tu visión de esto, y sobre todo que nos expliques un poco sobre su conductor, que muchos del otro lado lo ven, lo escuchan, algunos le creen ciegamente, otros lo ven con mucho reparo, pero seguramente tenemos gente que no lo conoce. Si nos podés brevemente contar sobre el programa y sobre su conductor, que se acaba de ir, y tenemos dos programas Detrás de la Razón. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, Dani, conozco la historia de cerca. Me toca muy de cerca a mí también, debo reconocerlo. Primero tengo que aclarar una cosa, de que nada de lo que digo en una entrevista como esta o en otro contexto, ni siquiera en mi propio canal, lo hago como corresponsal de Hispan TV. Digamos, las cosas que yo hago como corresponsal de Hispan TV es cuando está o mi programa al aire o estoy con el cubo, ¿sí? Fuera de eso, todo lo que hablemos entre vos y yo no representa en nada la voz de Hispan TV, simplemente de este periodista comunicador que se llama Sebastián Salgado. Bueno. Me estás dando miedo con esa previa. Bueno. Dicho esto, me imagino que algunos lo deben conocer porque, como vos decís, Detrás de la Razón era, por lo menos en redes sociales, el programa que tenía más vistas de Hispan TV. Un programa de geopolítica donde básicamente se usa el tradicional formato de una cápsula introductoria, un presentador y dos invitados que podían tener incluso posturas antagónicas frente a un tema, ¿sí? A Roberto de la Madrid, no quiero ser autorreferencial, pero no puedo evitarlo tampoco. Pero a Roberto de la Madrid lo llevé yo a Hispan TV. ¿Sí? Sí, sí. Por eso siento como una cierta responsabilidad con todo eso. Pará que me estás tirando un titular tremendo. ¿La culpa es de Sebastián Salgado? No, por eso. O sea, me la pones en un lugar donde necesito explicarlo porque hacia el interior del canal conocen esta historia. Uno siempre, con la gente, para abrirse camino profesional, siempre vas a necesitar de alguien que te abra el paso. Y uno siempre, en mi caso, por ejemplo, quienes me han ayudado, para mí es grato seguir generando el reconocimiento para esa persona y decir, che, vos fuiste el que me dio una mano en esta etapa de mi vida donde yo necesitaba una oportunidad laboral de esto. Claro. En el caso de Roberto, fue absolutamente al revés. Más allá de que yo lo presenté directamente con las autoridades del canal, yo soy corresponsal fundador, por decir, de Hispan TV. O sea, empecé de alguna manera a involucrarme antes de que el canal estuviera al aire prácticamente. Y entonces en el canal, como yo ya estaba ahí, me dijeron que estaban necesitando presentadores que se fueran a vivir a Irán. Bueno, yo era unos años antes, incluso antes de Telesur, director de información de un canal en México que se llama TVC Noticias, ¿sí? En Calzada del Hueso, ahí cerca del Estadio Azteca en México. Y ahí teníamos una serie de noticieros temáticos muy buenos,
con unos presentadores y unas presentadoras de primera línea que todos siguen trabajando muy bien en México. Cuando yo ya había pasado por Telesur y cuando en Hispan TV me preguntan por presentadores que quieran ir a vivir, yo la verdad que lo primero que pensé eran los que habían trabajado conmigo en México, que eran todos muy buenos y muy buenas. Llamo a una persona que había trabajado conmigo y me dice, mira, yo la verdad que prefiero quedarme y demás, pero Roberto, que yo la conocía por ser una persona allegada a ella, pero Roberto está en Estados Unidos pasándola muy mal. Yo lo conocía, le digo, pero ¿qué pasa? Me dice, bueno, está buscando trabajo, medio trabaja en un canal, pero lo tratan como tratan muchas veces a los mexicanos en Estados Unidos. Con malas formas, de una manera despectiva, y lo hacían sentir mal y la paga era, hasta donde entiendo, muy mala. Entonces, yo hago el contacto como un favor o una recomendación de ese presentadora que había trabajado conmigo, hablando por Roberto. Yo los conecto. ¿Y vos no lo conocías personalmente? Sí, yo lo conocía porque Roberto me había venido a ofrecer unos reportajes de migrantes, bastante buenos, por cierto, que había hecho en la frontera de México y Guatemala. Hasta eso me acuerdo. Buenos, o sea, un periodista así que se mete, ¿viste? Y que hace las preguntas y me gustaron. Ahora, no le conocía ninguna vinculación con el mundo de la geopolítica. Ninguna. Claro. Ninguna. Ahora, pero si vos vas como presentador a un canal, quienes vengan del mundo de los medios saben que un presentador de noticias no necesariamente es el cerebro de un programa. Un presentador de noticias no necesariamente es el cerebro de un programa. Muchas veces se da por el contrario. Un presentador lee un teleprompter que le escribe un productor que estudió más el tema y que después, al momento de estar preguntando, por eso tienen un chícharo acá, tiene a dos personas ayudándole a decir, preguntarle esto, le pasan datos de lo que contestan. Entonces, es todo un equipo que parece un Fórmula 1. Y vos estás viendo a una persona y te parece que es genial y que sabe muchísimo. Pero en realidad es todo un equipo de trabajo. Bueno, Roberto se va a trabajar efectivamente para allá. No había otra vinculación que no sea, a través mío, entre Roberto e Hispan TV. Y él, de entrada, ese programa es como que le dan los temas que estaban arriba en cada momento. ¿Sí? Entonces, si en este momento estaba arriba lo que nosotros ahora estamos hablando, ¿no? De Putin y los bebés, el tema que estaba arriba en ese momento se lo dan a Detrás de la Razón. Entonces, va generando muchas más vistas que los otros programas porque es lo que se está hablando. Y sabían explotar muy bien. Era como la apuesta taquillera, la apuesta hit del canal. Okay. Yo también hacía programa, pero a mí me daban como los temas atemporales. ¿Viste? Si a Detrás de la Razón le dan el tema fuerte, ¿no? ¿Qué sé yo? Tensiones entre Biden y Putin, yo hacía tensiones entre Mali y Níger, ¿viste? Pero perdóname, pero yo podría trazar un claro paralelismo entre los que hacen música divertida y el rapero que viene a hablar de las represiones y el hambre y todo eso. Vos sabés que el lugar que te toca siempre va a ser 3 de la tarde abajo del rayo del sol cuando hay 5 en el festival. A mí me gusta hacer periodismo y los temas que me aprobaban yo los hacía y demás. Pero lo cierto es que Detrás de la Razón, por esto de tener esa prioridad temática, fue creciendo y porque aparte era un equipo, no es que sea un presentador, era un equipo de mucha gente. Había una foto en Hispan TV que estaba allá, donde estaba todo el equipo Detrás de la Razón y hay 15 personas ahí. Claro. Bueno, le va yendo bien a este programa. Yo después me encontré un par de veces allá y cuando voy a Irán me encuentro que muy por el contrario a esperar como esa gratitud de parte de él, Roberto había inventado otra historia de que había llegado de otra manera a Hispan TV. No, así como lo escuchás. Roberto inventó que de Hispan TV habían buscado un presentador estrella, ni siquiera estaba trabajando de presentador de noticias, habían buscado un presentador estrella y que a él le estaban pagando 3 veces más
pero por la convicción que él tenía de ir a trabajar a Irán, había renunciado a trabajar en los Estados Unidos y se había ido a trabajar a Irán por sus convicciones políticas. ¿Qué? No, 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 no. Y esa Ustedes mentira se están. la repitió tanto a sí mismo que en un momento como que me la quiso dar a entender a mí y le dije, ¿qué me estás diciendo? ¿Viste? Porque aparte, la persona que conocemos en común, los dos la hemos seguido viendo y es una persona que es una amistad entre ambos. Y esa persona es la que, digamos, es la que puede confirmar toda esta historia que estamos hablando, incluso aparte las autoridades de Hispan TV, que son los que me preguntaban a mí. No conforme con esta situación, en un momento yo vuelvo a trabajar a México y yo estaba haciendo unas grabaciones de mi programa de Continentes para Hispan TV en México y coincide con una ida de Roberto a México donde le daban un premio de periodismo. Entonces, como me enteré de hecho, más allá de que el reconocimiento no, me gustaba ir a saludarlo para el momento en que él estaba recibiendo un premio. Entonces, Pará, cuando pará, yo pará, pará, llego, pará, pará, pará. Por todo esto que me está diciendo, la gente, ustedes del otro lado están escuchando esto. Me imagino que el no, premio no te lo dedicó. no, no, no. No solo no me lo dedicó, sino que como en la mesa estaba sentada su mamá, y yo me di cuenta que él a la madre también la había embaucado contándole la historia de que de Hispan TV lo fueron a buscar como presentador de México, como presentador mexicano en Estados Unidos y que, bueno, aunque le ofrecían menos dinero, él fue igual, y todo eso es una mentira. Eh, Claro, a él le molestaba mucho que yo esté sentado como cerca de su mamá, porque yo le podía decir a la mamá, qué bueno, Roberto, cómo le fue bien en Hispan TV, que yo que lo conozco de acá de México y esa historia. Entonces, él estuvo tan tenso todo el tiempo de que yo no hablara con la madre, que yo ahí me di cuenta, claro, la señora también se cree la historia de que su hijo triunfó porque mágicamente alguien lo fue a buscar al canal chafa ese de Estados Unidos, que era un desastre, y que aparte lo trataban mal, lo trataban Mal. como mexicano, lo trataban como latino. Así tratan muchos estadounidenses a los mexicanos y a los latinos. No conforme con eso, bueno, en ese mismo día le digo, vamos a tomar un café para que charlemos un poquito después de que él recibe su reconocimiento. Bueno, hay historias sobre ese reconocimiento que también conozco, pero tanto no me vas a hablar, Dani. Hablo un poquito, pero tanto no, porque conozco hasta la historia de dónde viene ese premio. O sea, es tan pequeño este mundo que conozco Estaba hasta arreglado, a quién le... estaba Bueno, no, arreglado el premio no me también. hagas, no me hagas. No me Era, hagas, no me hagas. era falsa la historia, era falso el premio. Faltaba que la madre fuera la tía. El premio era real, pero hay una persona que le fue pedido que él recibiera el premio. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, él trata de que la madre no vaya al café para que la charla generalmente nunca se termine de hacer, para que la madre se siga creyendo toda esa historia de que Hispan TV lo fue a buscar a él, porque aparte de él, esa historia la repite en muchas entrevistas que le hicieron. Y yo, callado, Dani, pasaron 8 años hasta el día de hoy que te lo estoy diciendo. Y ahora te voy a decir por qué, porque no sé por qué me preguntaste esto, pero ahora te voy a decir por qué es el día de hoy que sí, me cansé y me parece importante contarlo. Bueno, yo la dejé ahí, evidentemente él se mantenía, yo no tenía ningún interés en el reconocimiento porque en definitiva, bueno, cada uno es como es, la vida tiene sus vueltas, y quien es ingrato y tendrá, ¿no? Lo que la vida le depare. Pero después él sigue en Hispan TV, le va bien, y hubo, ya desde hace algún tiempo, algunos indicios de que Roberto, a través de unos colegas muy cercanos a él, por ejemplo, de un diario que se llama Los Ángeles Press. Cuando te digo Los Ángeles Press, vos no te imagines el New York Times. Te estoy hablando de un diario, aunque es un pasquín de cuarta. Los Ángeles Press es un nido sionista en español en Los Ángeles. O sea, no hay peor cosa que eso, ¿sí? Que Que responde al trabajan, Estado de Israel. sí, o sea, que trabaja bajo los intereses este, de
la política israelí, pero no solamente pensado en ese país, sino con los intereses del sionismo en el continente americano, que son los mismos intereses que mueven los hilos de Televisa, de TV Azteca, del Grupo Clarín, todos estos grandes medios. Pero este es como la versión chafa y 4 de copa, como diríamos en Argentina, de Los Ángeles Press. Él tiene una cercanía muy grande con esa gente, gente que incluso hay una directora, Guadalupe Lizárraga, que tiene una denuncia, su marido o su pareja, por vínculos con el narcotráfico. Ahí nos vamos poniendo más densos. Una vinculación muy extraña. Yo estoy nadando, no sé dónde termina esto. Bueno, una vinculación muy extraña que desde hace algún tiempo a quienes manejamos códigos de todo esto, nos dijimos, pero es peligroso, ¿no? Tantos años allá, en Irán, que tenga vinculaciones con esta gente, ¿no será que lleva y trae información? Cuando uno pertenece a ese mundo, evita las vinculaciones, ¿sí? Porque se pueden prestar a malas interpretaciones. Y entonces tuvimos una charla con el doctor Jalife, que para mí es un maestro, ¿sí? No es mi colega, es como mi maestro, el doctor Jalife. Y tuvimos una charla, de esto hace un mes, Dani, donde el doctor Jalife, sin hablarlo, así como estamos ahora vos y yo, me dice, en Hispan TV hay un topo, ¿no? Ah, la vi. La del Papa. ¿La viste? La del Papa. Bueno, el doctor, y hasta ese momento ninguno de los dos quisimos, pero los dos sabíamos de qué estábamos hablando. Dice, en Hispan TV hay un topo, ¿no? A ver, pará. Yo cuando lo escuché era clarito que se refería a la Madrid, pero no sabía que te tocaba tan de cerca. Pero porque el doctor Jalife conoce la historia de mi vinculación con él y que a mí me terminaba dando mucha vergüenza toda esa situación, porque había sido mi recomendación, ¿sí? Tremendo. Entonces, solamente una semana después que el doctor Jalife, que él sí tiene influencia con todas esas cosas, nosotros estamos hablando, esto es una charla íntima entre vos y yo, espero que no escuche nadie, y una semana después nos enteramos que sale eyectado de Irán Roberto Lamadrid. Tremendo. ¿Por motus propio? No sé, nunca llamé a nadie para investigar eso, pero pará, Dani, porque el problema está empezando. Hasta ahora te contextualicé. ¿Qué es lo que hace Roberto de Lamadrid? Se lleva el canal de YouTube de Detrás de la Razón, que es un programa que crearon en Hispan TV, donde te dije, hay uno que lo presenta, pero hay todo un equipo de gente que trabaja detrás de eso y genera un montón de vistas, y fue censurado, igual que mis programas. En YouTube no se pueden ver porque ya YouTube me lo censuró todos. Con Detrás de la Razón y con toda la programación de Hispan TV pasa lo mismo. Claro. Y entonces, Roberto se lleva las claves del canal de YouTube de Detrás de la Razón. No, te decía que vos has perdido documentales con 3 millones de reproducciones tuyos. Ah, sí, por ejemplo, uno hecho en México, en la tierra de Chapo, estaba llegando a las 3 reproducciones y me lo borraron. Caí como en una especie de depresión después de eso y ya casi no subí más cosas porque la censura es tan grande en YouTube que, bueno, ahí estamos. Detrás de la Razón también tenía muchísimas vistas por todo ese equipo de profesionales que trabajaban siempre con él. A mí Roberto me parece un buen presentador. Roberto es un buen presentador. Ahora, no me lo pongas a discutir de geopolítica. O sea, claro. No nos engañemos. O sea, lo que somos, somos. Yo no sé hacer malabares, yo no sé jugar bien al fútbol, pero Roberto, hablando como analista de geopolítica, bueno, eso era un equipo que hacía que él se luzca. Él no tenía ninguna experiencia en todo esto. Se puede aprender, sí, durante los años, pero no te pongas en el lugar de que es tu programa. Bueno, Dani, no conforme con eso,
se lleva el programa y a las pocas semanas de que se va a Hispan TV, hace un programa con el mismo nombre que se robó de Hispan TV, hablando en contra de Irán. Después de que estuvo 8 años trabajando ahí el tipo, hace un programa que titula Las mentiras de Irán. No, bueno. O sea, no te podés caer más bajo, no te podés arrastrar más profundo hacer todo eso después de que estuviste trabajando 8 años y viviendo en un país. Entonces, a mí me generó, primero, un rechazo muy fuerte, porque vos no podés tener, te pueden faltar códigos, pero esto es la traición, viste que es como el grado más bajo del infierno de Dante. Los traidores le merecen lugares, pero en el caso de él no lo sé, porque tal vez nunca fue, simplemente se disfrazó de una cosa que nunca fue. Tal vez él se siente más cómodo con sus amigos del nido sionista de Los Ángeles Press, ese pasquín, que es la nada misma, pero no conforme con eso, y esto que te voy a decir ahora, Dani, apenas, es lo que realmente a mí, como comunicador y que tengo mis convicciones, buenas o malas, pero son las mías, me generó mucha bronca, muchísima bronca. Y es que primero hice un juego dialéctico de una interna entre el canciller Sharif, ¿sí? El canciller de la República Islámica, y un problema que fue una tragedia realmente en el momento del asesinato del general Qassam Soleimani. Se me pone la piel de gallina. Lo de Soleimani fue un ataque terrorista, ¿sí? Que sufrió no solamente él, sino todos los iraníes. Asesinado por un dron de los Estados Unidos. De Donald Trump, sí. ¿Y qué dijo la Madrid de Soleimani? En el contexto que se estaba burlando de la interna entre Zarif y el presidente Hassan Rouhani, menciona de una interna que hubo a partir de eso y el tremendo accidente relacionado a la tragedia del derribo del avión ucraniano en el contexto de la respuesta iraní contra la base yanqui, desde donde tiraron los drones que asesinaron a Qassam Soleimani, y dijo, después de todo parece que ese Soleimani no era tan santo. ¿Cómo? Se fue. A mí, ¿Ese Soleimani qué? Dijo Roberto, después de todo parece que ese Soleimani no era tan santo. Ah. Eso, entonces, la sangre de los mártires se respeta. ¿Sí? Parece que 8 años en la República Islámica no le alcanzaron a este tipo para entender que hay cosas que se respetan. ¿Sí? No importa qué estrella de la televisión, qué polvos mágicos se ponga en la cara y todas esas cosas que a él le gustan, que parece que es su especialidad. Pero hay códigos éticos, periodísticos, relacionados con quiénes son víctimas y quiénes son victimarios de un atentado terrorista. ¿Sí? Y ahora, porque seguramente tenga nuevos financiamientos, que dé un giro de 180 grados en su política editorial, realmente da muchísima lástima. ¿Sí? Porque uno puede terminar un proceso profesional en un determinado canal. Yo mismo puedo terminar mi proceso profesional en cualquier canal. Ahora, quienes somos en un momento, no podemos despegarnos de eso al minuto siguiente, porque evidentemente estamos demostrando la falsedad de todo nuestro trabajo anterior. ¿Sí? Entonces, yo siga trabajando o no siga trabajando en Hispan TV, mi visión política del mundo es este antiimperialismo. ¿Sí? Y sé distinguir perfectamente opresores de oprimidos. Y cuando estoy cubriendo a las víctimas de un atentado terrorista, sé perfectamente lo que estoy haciendo. Entonces, este tipo, realmente que demostró este nivel de mala leche, de falta de convicciones, de falta de ética, está dejando parado, primero, muy mal a quien lo recomendó, a Hispan TV, está dejando muy mal parado a todos los mexicanos, si creen que tenían un buen representante como comunicador, y realmente creo que para un va a generar que... Seba, se está yendo la señal, y lo que estás diciendo es muy importante, así que por favor no te me vayas. Déjame leer, porque el chat encima del chat acaba de reventar. En este momento, Daniel De Vita es la envidia
de todos los programas de televisión que estaban desesperados por algo de data. Dame un segundo que leo algunos mensajitos a ver si se arregla el tema de la conexión, porque nada, de esto se desprenden 2 millones de preguntas. Ana Sofía Aguilar dice, recuerdo una entrevista entre Vicente Serrano, le mandamos un abrazo a Vicente de Sin Censura, con el doctor Jalife y este señor de la Madrid. Y fue sumamente risible que el doctor se pasó toda la entrevista corrigiendo a de la Madrid, cada vez que hablaba lo corregía. Laura Cortés dice, en México es muy admirado Roberto, pero con sus últimos programas fuera de Hispan TV, a mí ya me perdió. Ceci dice, ese relato del traidor se me parece a uno de aquí de Ecuador que alababa a Correa y terminó hablando pestes de un hombre honesto como Maggi. Jessica Kraus dice, lo supe desde el momento en que sacó un reportaje sesgado sobre Venezuela, se le vio que no sabe nada de lo que realmente pasa en el país y dejaba entredicho su posición sobre Maduro y Chávez. Seba, 2 cosas te quiero preguntar. Una, porque de lo que vos recién nos estabas contando, yo por lo menos tengo 2 interpretaciones o 2 interrogantes. Uno, que el hombre fue realmente porque no tenía trabajo y estaba en un lugar donde la estaba pasando mal y vos le conseguiste una buena propuesta laboral, o que haya ido ya apalabrado con algún servicio de inteligencia, decís, vos andá a laburar, pero de vez en cuando nos haces un llamadito y nos contás qué onda ahí en Irán. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Y por otro lado, ¿qué es esto de...? Porque del otro lado tengo gente que viene diciendo, sí, venía siendo rara su postura con Venezuela, el programa sobre Irán llamó mucho la atención, cómo trabajás durante 8 años hablando maravillas de alguien que ahora decís que son lo peor del mundo. Perdón, pero estoy así como, esto me excede, yo no soy periodista, Seba, habla, dale. No, bueno, me preguntaba si podía hacer un servicio preparado de antes. Ahí sería doble culpa mía, Dani. Digamos, la trayectoria de Roberto yo sí sé que venía de Televisa, eso sí. Viene de una familia de gente que había trabajado en Televisa. Yo eso ya lo sabía desde que estaba en México. Él decía que su inspiración había sido Jacobo Zabludovsky. Bueno, ¿qué querés que te diga? Hay una anécdota famosa en México de una corresponsal que le pasaba la información a Jacobo Zabludovsky en Televisa, y que le decía que Irán estaba a punto de construir una bomba atómica, y le decía, es nuclear, Jacobo. Y hacían todo un circo, pero de esto hace 20 años, es muy gracioso. De que, bueno, ellos estaban como sabiendo en ese momento que la bomba nuclear iraní estaba terminando. Bueno, y ese era Jacobo Zabludovsky, quien Roberto siempre dice que es como su emblema de la televisión, ¿no? Televisa, Clarín, en ese juego de estrellas que hacen los 2 canales justamente, tienen una impronta sionista extremadamente marcada y clara, ¿no? Y de ahí salen todas esas líneas políticas que trazan lamentablemente el futuro de muchos países, ¿no? Pero en el caso de Roberto, la verdad que yo siempre vi un muchacho, no sé cómo decirle, de perfil más bajo, ¿no? Un muchacho trabajador que hacía muy buenos reportajes, como te digo, muy buenos reportajes de migrantes, y que intentaba ganarse la vida dentro del periodismo, siendo que no había estudiado periodismo, ¿sí? Roberto nunca estudió periodismo. Roberto estudió la carrera de filosofía. Entonces, por tener una familia que había trabajado mucho tiempo en Televisa, bueno, él consiguió un trabajo ahí. Tiene lógica también, ¿no? Y después tuvo, bueno, algunas idas y vueltas, como todos los que hacemos comunicación, trabajando dentro de nuestras posibilidades en canales que sean lo más afines a nuestra visión del periodismo, pero no creo que en el momento que haya ido, él ya haya tenido alguna tarea preasignada. No creo que haya llegado a tanto. Lo que sí es difícil de pensar de cómo llegó a adquirir ese nivel
de confianza, ¿no?, hacia el interior para que él tenga las claves del programa Detrás de la Razón de YouTube, que tenía, no sé, más de muchísimos, miles y miles de suscriptores, llevárselo en Hispan TV, el conductor actual, que también es mi amigo, Dani Pérez, teniendo que hacer un promo diciendo el Detrás de la Razón real es el nuestro, de Hispan, y lógico, si nació ahí ese Dani programa. Pérez, Bueno, Dani Roberto, Pérez es el lo que conductor ahora dice, de Detrás de la Razón, el de verdad, el de Hispan. claro, Dani Pérez es también un amigo mío de Teletour, que es el presentador actual de Detrás de la Razón en Teherán, muy buen periodista, que sabe trabajar en equipo, que no se cree, viste, como la estrella que todos tienen que estar alrededor, sino que es parte, que le entiende cuál es su rol de presentador, y a Dani lo muchísimo en Hispan TV. Es un chico. Excelente. Bueno, lo tenemos acá, la gente del otro lado me dice que se escucha 10 puntos, así que seguimos conversando. Te decía que qué sabrá el doctor Jalife para que te haya dicho así, porque una cosa es tu historia y otra cosa es que te diga, ustedes tienen un topo ahí, con esto que te preguntaba del servicio detectivesco, asumo. Mira, yo entiendo que hubo una reunión de periodistas amigos que se dio Sí, en la Ciudad de México en algún momento. Es importante decir esto porque, claro, como Roberto no venía de este mundo del periodismo, por ejemplo, Roberto antes de entrar a Hispan TV ni siquiera tenía vínculo con el doctor Jalife. ¿Te das cuenta? Yo a Jalife ya lo vengo entrevistando, yo trabajaba en Canal 11 de México, ¿sí? La televisión pública mexicana. Ya yo lo sí. entrevistaba cuando yo hacía la producción del programa de Ricardo Rafael en México. Te estoy hablando desde hace 18 años, ¿sí? Yo lo entrevisto a Jalife. Entonces, claro, cuando yo entro a Hispan TV, yo aporto esta agenda latinoamericana que yo ya traía, y claro, Hispan TV se nutre de mi agenda latinoamericana y la usa para Detrás de la Razón. Pero Roberto, Jalife y Increíble. este mundo de visión progresista del periodismo no tenían vinculación. Bueno, dicho esto, una vez que Detrás de la Razón le va bien en redes sociales o así, organizan reuniones de periodistas donde ya han participado Roberto, el maestro Jalife, el colega Vicente Serrano, Rubén Luengas, que es otro periodista colega mexicano. Y ahí se genera una cierta fraternidad de colegas, una cierta actividad, se comparten cosas. Y después de un episodio como esto, que trasciende tal vez el plano personal, incluso alguien por la espalda diga algo en contra de una visión política, tratando de hacer parecer a Jalife que por su impronta y su valentía de enfrentar al sionismo, por ejemplo, quieran catalogarlo con un perfil de antisemita o algo parecido, es propio de las escuelas de Televisa y de toda esa gente. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa y le agradezco al querido Héctor Hugo Vega, que dice, Daniel, ahí te va por dejar la víbora chillando y revelar la identidad del no me hagan hablar del doctor Jalife. Claro que cada vez que el doctor Jalife se iba a referir a Roberto de la Madrid, se quedaba con él, no me hagas hablar. Seba, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho. Si querés nada más para cerrar esa idea, pero sí, lamentablemente está imposible para seguir la comunicación. Bueno, no va a poder ser en el día de hoy. Seba, te propongo que, porque a ver, del otro lado, y te imaginás que hay un montón de gente desesperada preguntando cosas, comentando. Así que nada, te propongo que nos volvamos a encontrar en estos días y le podamos dar un cierre a todo esto. Dale. Y si Roberto quiere sumarse a la próxima charla, está invitado para que se veamos los tres por cualquier cosa que haya que aclarar en este sentido. Me parecería Por súper supuesto, oportuno. por supuesto, por supuesto. Ni hablar, ni hablar. Seba, no sé ni cómo saludarte. Te quiero agradecer. Siempre que conversamos es enriquecedor y revelador
y todo lo que ya sabés, pero bueno, hoy si lo tengo que definir de alguna manera ha sido hasta abrumador. Bueno, empezamos hablando de un tema anecdótico y divertido casi, como esta exhortación de Putin para que los rusos tengan rusitas y rusitos en estas vacaciones largas, y bueno, terminamos con un tema de traiciones, lamentablemente, que a mí me toca de cerca y que he dejado pasar durante muchísimo tiempo, hasta el momento que se burlan de un mártir, de una gran, que fue el general Qasem Soleimani, y cuando vi que hacían ese tipo de bromas, doble sentido, de decir que no había que cruzaron unas líneas rojas donde por lo menos conmigo no hay vuelta atrás, se rompen todos los códigos, y la verdad que con gente así no me interesa tener ningún tipo de trato. Entiendo que durante muchos años lo has protegido quizás con tu silencio para no exponer sus mentiras o sus delirios de grandeza, lo podríamos definir, incluso ante cuestiones con otros colegas, pero que el tema de meterse con un mártir asesinado de manera a traición por los Estados Unidos y burlarse de eso es como un límite de decir, bueno, te cuidé todo lo que pude y te robás el programa, te vas del canal y empezás a hablar de esta porquería. Bueno, se terminó, me imagino que debe haber sido un punto de quiebre para vos y vamos a ver si la conexión nos permite hacerte la última. Yo veo que en el último tiempo, en el programa de Roberto, viene hablando bastante de la pandemia, del gran reseteo mundial y de un montón de cosas que algunas tienen asidero y que son válidas para poner arriba de la mesa a discutir, pero una especie de ensañamiento con Putin, con la vacuna Sputnik, y alimentando toda esta cuestión que utilizan, cuestiones de geopolítica que son razonables, para alimentar el delirio, por ejemplo, de las sectas pro-Trump, que hablan de, no sé, ya de mesías y de cosas que trascienden lo político y se transforman en místicas. ¿Vos pensás que está buscando quizás ser el nuevo ídolo de la ultraderecha? Porque, a ver, viene diciendo que no sé, que Evo le responde a Soros, que López Obrador le responde. O sea, de pronto todos los que tienen vocación de generar justicia social son títeres de Soros. ¿Y cuál sería la solución? No sé, caer en un régimen de ultraderecha, conservadora en lo social y liberal en lo económico. No me queda claro. Sí, tal vez busca que le hagan un lugarcito en las filas de los libertarios, ¿no? Que acá en Argentina tenemos algunos exponentes bastante divertidos y floridos también, ¿no? Me imagino que estará buscando sus propios perfiles, su propio financiamiento, y que en ese derrotero, bueno, tal vez pueda ir perdiendo algunas cosas por el camino, como es la esencia misma del periodismo, ¿no? Entonces, bueno, quienes hacemos de esta profesión nuestra propia vida y que la hemos estudiado y que hemos ido a la facultad y que hoy somos docentes universitarios, ¿no? Una de las cosas principales que tratamos de mantener y de inculcarle a nuestros estudiantes, no nuestros alumnos, sino nuestros estudiantes, es que la información es un derecho humano, ¿sí? La información no es una mercancía. Y con esto no estamos diciendo pocas cosas, ¿no? El agua es un derecho humano, el acceso a la vivienda es un derecho humano, entonces si convertimos a la información que tenemos en una mercancía dispuesta a cambiarse y a transformarse de acuerdo al mejor postor, bueno, lo que estamos haciendo es una prostitución de la profesión del periodismo y eso realmente degrada muchísimo, ¿no? Entonces, me parece que es un momento importante para ver, ¿no? Hasta qué punto uno puede llegar a tener una tolerancia en cuanto a las diferentes opciones y visiones políticas en el campo de la comunicación y quién busca, ¿no? Ser una especie de mercenario del periodismo, buscando siempre cuáles son las últimas tensiones entre dos países para tratar de exagerarlas un poco y hacer creer de que siempre se está a punto de una guerra que nunca pasa al final, y que con eso pueden mantener una atención
permanente, haciendo creer al televidente de que si no está viendo el próximo minuto se va a perder el desenlace de un conflicto bélico, ¿no? Entonces, bueno, son posturas políticas, son posturas profesionales, si se quiere. Yo claramente he elegido otro camino, mi camino es más austero, no tan visible, pero tiene bases más sólidas, ¿no? A veces que hay gente que se creen gigantes y se olvidan que en el fondo tienen los pies de barro y de golpe toda esa grandeza que habían creído acumular de alguna manera puede derrumbarse de un momento al otro, ¿no? Entonces, el prestigio periodístico, la información como un derecho humano, son cosas que quienes amamos esta profesión las tenemos presentes todos los días, ¿sí? Y no importa si nos ven poquita gente o nos ven mucha gente, lo que nosotros hacemos se construye a partir de que nosotros mismos, ¿sí?, nos transformamos en quienes compartimos la información que nosotros investigamos y que nosotros buscamos. Entonces, eso no puede tener un cambio de 180 grados de un día para el otro. Hay quienes optan por esos caminos en las políticas, a veces en la política de muchos países se ven, ¿no?, a veces esos tipos de cambios, pero creo que en el ámbito del periodismo y de los que hacemos geopolítica, bueno, este tipo de cosas significa por lo menos destruir todo lo que supuestamente habías construido antes, ¿no? Déjame aprovechar, Seba, porque esta semana también me estuvieron comentando, preguntando. A ver, desde este espacio, incluso con vos lo hemos conversado, sobre George Soros, sobre la Open Society, sobre toda esta confluencia de organizaciones no gubernamentales que se dedican a interferir, y bueno, su cercanía o prácticamente su protagonismo dentro de lo que es el Partido Demócrata de los Estados Unidos, y es innegable que tienen influencia en un montón de proyectos populares de la patria grande, donde ellos te financian a la ultraderecha, a la derecha, al centro, y también meten sus ONG muchas veces en los movimientos progresistas. Ahora, esta idea que están buscando inculcar desde la ultraderecha, de que cualquier persona que lucha por la justicia social o cualquier movimiento que haya sido infiltrado por una de estas ONG son títeres de Soros y alimentan eso, y puedo poner ejemplos miles de esto, que básicamente lo que hacen es decir, como en la Cuarta Transformación hay un funcionario cercano a estas ONG, lo mejor es que venga Peña Nieto, lo mejor es que venga la ultraderecha. Y yo veo como muchos incautos, y lo digo con cariño, incautos, terminan cayendo en estas estrategias de creerle a esos comunicadores que básicamente por marcar las contradicciones que son innegables que tenemos en nuestros proyectos, como cualquier movimiento de masas que reúne la voluntad de millones de personas, hay de todo ahí adentro, de descartar la lucha por la justicia social, englobarlo eso en una conspiración comunista de Stalin, el Foro de San Pablo, Cristina Kirchner y qué sé yo, y Mao desde el cielo, todos complotados para hacer una dictadura comunista, y lo mejor, no sé, es el libre mercado y que vivan las grandes corporaciones. Ojo con eso. Sí, estoy de acuerdo. O sea, es muy difícil en un contexto como este ver cuál es el origen, ¿no?, de cada movimiento político, porque a veces nacen con intereses muy nobles y después en el medio redireccionen de alguna manera la ingeniería política en un determinado contexto que termina beneficiando a otros intereses políticos diferentes para los que habían sido creados en un principio. Lo que sí es cierto es que cada vez vemos un poco más desactualizado el concepto de derecha e izquierda, en el sentido de que a veces pensábamos que el financiamiento de las ONGs, ¿sí?, venía específicamente para los partidos políticos, como vos decías, conservadores en lo político y liberales en lo económico. Pero lo cierto es que también hay movimientos de centroizquierda que reciben financiamiento externo y que, por tanto, terminan obedeciendo a los intereses que vienen desde el exterior del país. Entonces,
si habíamos pensado siempre a la izquierda como una concepción popular y nacional y popular, decimos en Argentina, eso se transforma un poco en el contexto que estamos viviendo ahora, porque evidentemente las corporaciones han pasado a tener, en la gran mayoría de los casos, más poder que los propios países. Claro. Facturan más que los propios países. Por eso se habla ahora de un mundo tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China como las tres grandes superpotencias. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué es lo que lo diferencia a estos tres del resto? Bueno, seguramente las economías más grandes, los ejércitos más grandes, la población más grande, pero por sobre todo son los tres que todavía tienen el poder, como decimos en Argentina, de parársele de manos a las grandes corporaciones. Porque cuando pensamos en Soros, en Rockefeller, en los Rothschild, estamos pensando en un nivel altísimo y en una dimensión de poder que tienen pocos países a nivel mundial. Pero todavía, lamentablemente, Dani, podemos ir un escalón más arriba. Y cuando pensamos, por ejemplo, en este contexto de la pandemia, y pensamos en quiénes son las corporaciones que defienden a la vacuna de Pfizer. ¿Sí? Entonces ahí vimos en Argentina, por ejemplo, el coro del grupo Clarín, en el momento que estaban las vacunas en pleno proceso, diciendo, yo me acuerdo mucho, parece que la de Pfizer es la que viene mejor. O sea, es imposible hacer un comentario así. Para hacer un comentario así, vos tendrías que estar metido con informantes en cada uno de los laboratorios del mundo y que te vayan dando el avance y los resultados diarios de cada una. No se puede. Salvo que estés haciendo un lobby para una empresa, que es Pfizer. Y cuando vamos un escalón más arriba, ¿qué nos encontramos? Arriba de Pfizer, de todo el grupo del GAFA, o sea, de toda la tecnología digital de Google, de Microsoft, de las financieras, de todos los fondos buitres. Nos encontramos a BlackRock por encima de todo eso, que tiene acciones mayoritarias en todas y cada una de estas empresas. ¿Y qué es BlackRock? El monstruo de los monstruos, que está por encima de George Soros y es alguien de quien ha logrado que todavía no se hable mucho, como es Larry Fink, ¿sí? Que es una de las personas que tiene mayor poder porque es BlackRock una empresa de fondos de inversión, como el gran fondo buitre, ¿sí? Que con estas acciones tiene una suma de toma de decisiones que no tienen tantas corporaciones a nivel mundial y que incluyen a la industria farmacéutica, que incluyen a la industria armamentística y que incluyen a un montón de cosas relacionadas a la limitante del poder de decisión soberana de los países. Entonces, si estuvimos acostumbrados a un mundo y a una historia donde quien tiene poder lo ejerce, y el Imperio Romano tenía un cierto poder en su zona de influencia y salía y conquistaba, y los aztecas lo hacían sobre los chichimecas, si ahora las corporaciones tienen más poder que los países, tenemos que ser conscientes de que van a utilizar ese poder para intentar controlar. Porque el ser humano es así, ¿sí? Cada cuota de poder que el ser humano tiene, la aprovecha en su propio beneficio. Entonces tenemos que recordar también, como último dato para no quitarte más tiempo, que BlackRock tiene las acciones mayoritarias de los fondos de inversión privada en todo el mundo. Y que entonces, si la población hasta ahora vivía hasta los 75, hasta los 78 años, y ahora está viviendo hasta los 90, bueno, cuidado que los cálculos de los fondos de inversión para pagarle a los jubilados en la mayoría de los países del mundo está cambiando un poquito. Tal vez les podría venir bien algún tipo de virus a nivel mundial que afecte sobre todo a la población más vieja, y aparte de eso, venderles la vacuna que también la fabrican ellos. Entonces, este tipo de cosas que en principio pueden parecer de teorías muy locas y demás, tenemos que ponerlas en el radar, tenemos que ponerlas arriba de la mesa. Porque lo loco es pensar de que hubo una mutación de un virus en todo el planeta Tierra al mismo tiempo de una manera natural. Eso, para mí, como analista, y con todos los, digamos, he entrevistado específicamente para esto
a muchos especialistas en temas sanitarios que se vinculan con todo esto, me dicen, es imposible que pase, salvo que sea una cosa deliberada, producida por un factor humano, para que esto sea esparcido. Pero naturalmente no se pudo nunca esparcir con esa velocidad. Entonces, también como analistas, es nuestro trabajo empezar a buscar opciones para pensar realmente este tipo de cosas, de dónde podrán venir. Cuando las planteas, bueno, parecen, viste, como teorías sacadas de un cuento de ciencia ficción. Entonces, a veces se genera esa disyuntiva, ¿no? En lo que vos decías antes. Cuando te metes a investigar realmente muy a fondo, te encontrás tirando de cuerdas que tal vez en un principio no esperabas, pero que hoy necesitas ponerlos como elementos arriba de la mesa para por lo menos poder analizarlos y quien quiera escucharlos sepa que ahí están. Esto que señalás tuvo mucha repercusión cuando lo dijo el propio Evo Morales, cuando todavía no había democracia en Bolivia en medio del golpe de Estado, en una entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum, un amigo del Mossad, Ernesto Tenenbaum. Evo Morales le dijo claramente que si no le parecía raro que Christine Lagarde diga la vida de los viejos es un problema para el FMI y un año después aparezca una pandemia que mata gente, que justamente fíjate que el límite del factor de riesgo es la edad jubilatoria. Bueno, es bastante llamativo y no es que lo dice un loquito u otro, sino que grandes líderes que tienen mucha experiencia y grandes analistas lo dicen. Te voy a hacer la última y espero no comprometerte igual con todo lo que hemos charlado acá. A ver, hay dos causas, la de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, y sobre todo la causa palestina en contra de el terrorismo de Estado que ejerce el Estado de Israel contra los palestinos. Es una causa que militamos los activistas del campo nacional y popular, que creemos en la justicia social, que buscamos justamente estados fuertes que se le paren a las corporaciones. Y también es una causa que milita la derecha y en muchos casos la ultraderecha, causa que militan algunos que directamente son nazis y se esconden detrás de una cierta reivindicación de los palestinos, pero utilizan a los palestinos para reproducir su ideario fascista. Y a veces es difícil discernir en el medio, ¿no? Porque yo tengo las mismas dudas y los mismos interrogantes que tenés vos. ¿Cómo puede ser que aparezca esta pandemia y de pronto, de una manera tan poco natural, de repente todo el mundo esté abajo de esto? Ahora, esto vos lo podés utilizar como análisis o lo podés utilizar para decir a la gente, Putin es un conquistador que quiere a través de una vacuna que es mentira y de un virus que no existe, vacunarte con la vacuna Sputnik para inaugurar el orden mundial ruso comunista, bla, bla, bla. Bueno, y muchas veces nos terminamos encontrando, y vos sabés que es así, y muchas veces te ves militando una causa común con gente que está totalmente... A ver, a mí me llama mucho la atención, y discúlpame que lo nombre, pero porque es alguien que vos conocés y que por acá me preguntan todo el tiempo, que es, por ejemplo, Nicolás Moraz. Nicolás Moraz milita la causa palestina, por los palestinos, pero saca una conclusión absolutamente distinta que la puedo sacar yo. Yo quiero un Estado que derrote a las corporaciones y que las someta a la voluntad popular. Y bueno, Moraz plantea que todos trabajamos para Soros, derecha, izquierda, todos trabajamos para Soros, y que lo mejor es el libre mercado y vos decís, bueno, llegamos quizás partiendo de las mismas premisas a conclusiones absolutamente diferentes. Entonces, vos tenés gente que te dice, no te vacunes, Putin es el anticristo. Bueno, entre toda esta ensalada, acá la gente del otro lado dice, no, porque Stulin esto, Stulin otro. A ver, Stulin es un tipo que no se juega contra el sionismo, que supuestamente defiende a Putin, pero dice que la Sputnik no sirve para nada porque el virus es un chamullo que no le hace nada a nadie. ¿Cómo se sale de este laberinto? No, es difícil porque también hay que reconocer que son análisis relativamente nuevos, ¿no? Entonces aparecen grupos de opinión que, bueno, desde mi perspectiva como analista, tienen muchos contrastes.
¿sí? O incluso incongruencias. Si vamos desmenuzando de a poco, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de Nicolás, yo me acuerdo que la primera entrevista que vino a hacer a Buenos Aires se la hice yo. O sea, y tuvimos una charla porque como él nunca había salido en tele, creo, en Buenos Aires, yo le comenté de algunos temas que estaba trabajando y él estaba muy preparado con algunas cosas. Y yo con él hice la primera entrevista que yo vi en televisión mostrando el vínculo del sionismo con los grupos evangélicos cristianos. ¿Sí? Y él es un pibe muy joven. Y yo hablando le digo, ¿vos sabés esto? Y la sacó, ¿viste? Me di cuenta que manejaba muy bien el tema y lo encaramos. Entonces, de alguna manera, él tiene una postura, como vos decís, antisionista que podríamos identificar como que reivindica la causa palestina por su liberación. Ahora, en el resto de su mirada, por decirlo de alguna manera, hay como un desprecio al campo popular, ¿sí? De los presidentes progresistas, sobre todo de nuestra región, porque desde su perspectiva pertenecen a una especie de jefes superiores, ¿no? Que en mi nivel de análisis yo no lo veo, no lo interpreto. Existen poderes fácticos al nivel que ya lo estamos diciendo, y llegue quien llegue a la presidencia, lo esperan de alguna manera con una limitante en el poder decisivo de un presidente en la mayoría de los países del mundo. Por eso lo que nosotros tenemos que plantearnos tal vez es qué son las democracias del siglo XXI. No, tal vez si este presidente traiciona o no por el hecho de que en el momento de que llega a un esquema de poder ya existan otros poderes fácticos que están incluso por encima del gobierno. La propia Cristina, vos no sé si te acordarás una entrevista famosa que le hizo la negra Bernasi, Sí, la del poder. donde exactamente, o sea, bueno, la dice una tipa como Cristina Fernández, ¿no? Y la negra Bernasi, que es una presentadora de radio muy famosa acá en Argentina, le pregunta a la expresidenta y le dice, bueno, pero ¿cómo es el poder? Y le dice, mirá, en realidad un presidente en el poder, y se lo dice Cristina Fernández, más o menos tiene el 25% de las decisiones en el poder de un país. El resto Claro. es gente que está fuera del país, que digita, ¿sí? Otro tipo de cuestiones que están condicionando. Entonces, nosotros que nos volvemos tan locos por tratar de que los candidatos del campo popular lleguen a presidentes, tenemos que ser conscientes de que, según las palabras de Cristina Fernández, estamos eligiendo presidentes que manejan el 25% de las decisiones de un país. Entonces, tal vez ese me parece que podría ser el planteo de fondo que tenemos que hacernos, más de que pensar que Nicolás Maduro es un traidor y que Evo Morales trabaja para este otro. Parece que hay condicionamientos específicos de los cuales los gobiernos no pueden ni siquiera hablar. Los medios corporativos no saben ni por dónde van, ¿sí? Porque tienen un techo muy bajito del nivel de crítica que ellos pueden hablar. Entonces, por primera vez, este tipo de cosas se terminan hablando en espacios como este, ¿sí? Que hay muchos otros, ¿no? Y muy buenos también. Claro. Pero lo que estamos empezando a sacar son como las primeras puntas de algo a través de las redes sociales. Son parte de esta misma censura que hacen que muchos mensajes pareciera que multiplican voces cuando en realidad terminan unificando algunos criterios, ¿no? Censurando algunos, como los contenidos de YouTube que hablábamos antes, y multiplicando al infinito algunas posturas que están tal vez de acuerdo a ciertos financiamientos. Bien, me parecía oportuno cerrar de esta forma, porque ¿por qué te menciona a Nicolás y lo corro de este grupo, ¿no? Porque siempre se ha diferenciado. Pero ¿qué pasa? Nicolás, en esta cuestión de la gran conspiración de los que creemos en un Estado intervencionista, que supuestamente somos los culpables de todos los males del planeta, no las libres corporaciones, después terminan abonando a la estructura de comunicadores que a través de, no sé, de estar en contra del Partido Demócrata, que yo también lo estoy, y del Republicano también,
y hablan, no sé, del plan, de la ideología de género y un montón de cosas que son discutibles, pero terminan después todos comiendo con Patricia Bullrich. Y vos lo tenés a Laje, al Presto, a Danan y a todos esos supuestamente muchachos antisistema que militan contra las ONG y contra el sionismo, comiendo con Patricia Bullrich, que justamente es la que trajo todas las armas israelíes para matarnos. Sí, por eso. También, Roberto de la tenemos que Madrid, ser realistas. y esto, sí. ¿Por qué? Pero pará, ¿por qué te traigo esto a la mesa y de esta manera nos despedimos? Roberto de la Madrid, a mí, y esto es a título personal, Daniel De Vita, me parece que está buscando ser un poco el referente de toda esa comunicación del caos desideologizada y el mundo es un quilombo, son todos malos, sálvese quien pueda. Bueno, puede ser una estrategia, ¿no? A mí no me parecen todas las fuerzas políticas iguales, ¿no? Me parece que hay un mundo donde claramente podemos distinguir entre opresores y oprimidos, ¿no? Si hablamos de la realidad israelí-palestina, me parece que es súper fácil distinguir quién es quién. En nuestra relación con el Reino Unido, me parece que es fácil distinguir entre colonizador y colonizado, ¿sí? ¿Quién es quién? Entonces no es todo lo mismo. Evidentemente hay algunos trajes mediáticos que pueden generar ciertos beneficios, por decirlo de alguna manera, y en esa búsqueda, no sé, casi inmediata y espontánea de conseguir seguidores, van sacrificando, ¿no? Algunas cosas por el camino, sin ir armando estructuras sólidas de comunicación popular y democrática. Entonces, bueno, son estrategias que seguramente les pueden dar una cierta fama, pero que en el fondo, cuando las analizamos un poquito más, realmente son carentes de contenido, ¿no? Buscando bueno, son estrategias comunicacionales que si les dan resultados, bueno, en buena hora para ellos. Sebastián, querido, ha sido un inmenso placer. A ver, si la gente ya te quería, explota el chat de amor y cariño y de saludos para vos. Después seguramente te los voy a hacer llegar. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que hemos compartido y bueno, claramente no será la última vez. No, siempre charlamos, o sea, que disfrutamos mucho de la música, disfrutamos toda esta plataforma de comunicación latinoamericana, realmente es impresionante lo que has estado generando, cómo te conocen en toda la región, cómo tu música va llegando a diferentes rincones y realmente me pasa cada vez más seguido, ¿no? Cada vez me encuentro más gente que conoce el contenido, tus canciones, tu música, tu trayectoria. La semana pasada, justo en mi programa de radio, tenemos un operador que es muy bueno y tiene un bagaje de música impactante. Y claro, a todos nos gusta llevar la música. La semana pasada te entrevistamos a vos y demás. Pero esta semana que pasó, le dije, bueno, cerrá vos con un tema de los que más te gusten. Y puse un tema tuyo, ¿viste? Y él no sabe que nosotros tenemos esta comunicación así tan fluida. Y le dije, pusiste un tema de Dani De Vita. Me dice, no, sí, pero estaba muy bueno para lo que venían hablando, ¿no? Entonces, bueno, la satisfacción es doble porque hemos visto, ¿no? Parte de tu carrera, de tu trayectoria y ver que más allá de la música hay un compromiso humano y político. Bueno, para mí eso es realmente difícil de encontrar y lo valoro mucho cada vez que lo veo. Sebastián, querido, yo voy a ser la gran Roberto de la Madrid y la verdad que cuando lo conocí a Sebastián me pidió por favor de rodillas que vaya a su programa de Hispan TV. Yo le dije, no sé, voy a ver si tengo tiempo. Perdón, pero no había manera de terminar esta charla que no sea de esta forma, no. La verdad que, nada, Sebastián es un faro para, no solamente para este espacio, para nosotros, sino para mucha gente, un formador de comunicadores, alguien que se ha dedicado a descubrir talentos y también a buena gente. Y la verdad que tenés un gran don para tocar con la varita mágica a muchas personas. Yo me siento infinitamente honrado de haberte conocido
a nivel profesional y también por cuestiones que no hace falta hacerlas públicas, pero sos un tipo que cuando la gente necesita algo, de que sacando la cuestión profesional a nivel humano, sos un tipo íntegro, solidario, un tipo que predica con el ejemplo. Así que nada, para mí siempre es un orgullo conversar con vos. Bueno, Seba, muchísimas gracias. espero los mensajes. Un abrazo. Abrazo enorme. Estuvo con nosotros el periodista, analista, docente, corresponsal de guerra, Sebastián Salgado, con nosotros, nada, inmenso, todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos charlado, analizado. Tremendo, compartan esta transmisión. Si es la primera vez que estás ahí del otro lado, te invito a que te suscribas a este canal. Acá en la descripción del video vas a encontrar el canal de Sebastián Salgado y del portal dataurgente.com. Quiero que se suscriban ya mismo. Quiero que reviente dataurgente.com. Sebastián ha estado en canales de televisión en todo el mundo, ha recorrido todo el mundo cubriendo infinidad de cuestiones y en su canal está condensado toda su carrera, todo su trabajo en este canal de YouTube que tiene que reventar. Así que los invito a que se suscriban y yo los espero mañana que vamos a estar compartiendo una sorpresita que tiene que ver con Perú, que tiene que ver con este desafío que tienen nuestros hermanos peruanos y peruanas. Así que mañana estén atentos. Abrazo enorme, gente. Hasta la próxima. Venceremos.